2026, el año del crecimiento. Aprendemos del libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, y Jeremías capítulo 29, versículo 11, que está en el corazón de Dios y la mente de Dios, que para cada persona que cree y obedece, que se multiplique y crezca. Por lo tanto, prepárate para el año 2026, el año del crecimiento, donde en cada temporada debe haber fruto, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. El primer lugar donde necesitamos crecer es en nuestra vida espiritual. El crecimiento espiritual es en función de la obediencia al Espíritu de Dios. Eso significa que el Espíritu Santo es el único medio de crecimiento en nuestra vida cristiana. El camino a obedecer la guianza del Espíritu Santo es el camino de la bendición. ¿Cómo podemos crecer si no conocemos sus caminos? La Universidad del Espíritu Santo es la escuela del aprendizaje, donde las verdades espirituales son discernidas y absorbidas. Es el tiempo de aprender los caminos del Espíritu y estar totalmente preparados para las bendiciones que están por venir. ¿Estás listo? Lo mejor está por venir, verdaderamente. 2026, el año del crecimiento. Dios tiene un llamado en la vida de toda persona. Ese es el pequeño ánimo que le quiero dar. ¿Cuál es tu llamado? Es absolutamente importante para entender eso. Recibimos tantos mensajes. Tengo un llamado de Dios en mi vida. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es el llamado de Dios en mi vida? Te llevaré. Romanos capítulo 8. Leamos. Empezamos del versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Toma nota de eso. Cuando Dios te llama, tu vida, hay un propósito en tu vida. Hay un propósito escondido en tu vida. Hoy tenemos personas en todo el mundo yendo de un lugar a otro. No saben su propósito, no saben su meta. Pero en el momento que descubren el llamado de Dios, el propósito de Dios en su vida, tu vida tendrá significado. Vivirás una vida enfocada, determinada, para lograr la meta de Dios. Si Dios es la meta, no es para nadie más, es para ti. Él dice, y repito, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Propósito del llamado de Dios en tu vida. La gente pregunta, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es el llamado de Dios para mi vida? Hay un proceso de toda persona que atraviesa. Fuiste hecho o naciste con algo dentro tuyo, que es el propósito de Dios para tu vida. El llamado de Dios para tu vida. ¿Cómo lo sé, mi llamado? ¿Cómo era mi llamado? ¿Su llamado por Dios? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es la vida que estoy viviendo en la tierra? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, sabemos la Escritura, pero olvidamos la última parte. Solo aplica a los que conforme a su propósito son llamados. El hecho de que seas llamado por Dios no significa que no vas a atravesar adversidades. Algunas veces atravesamos por situaciones muy duras, difíciles en el desierto. Algunas veces pensamos que hemos fallado en todo y que ha venido el fin. Pero poco sabemos que hay una mano invisible de Dios. Algunas veces Dios permite problemas, dificultades que vengan a nuestras vidas. ¿Para qué? Porque es el proceso de Dios.
Primero, predestinados. Segundo, ¿puedes traer la imagen de regreso, por favor? Primero, Él te predestinó, entonces Dios te llamará. Y si te llamó, te va a justificar. Y después de justificarte, te va a glorificar. Ese es el proceso. Pero puedes ver que empieza con la predestinación. Déjame llevarte al apóstol Pablo solo para explicar. Todos sabemos quién era Pablo. Cuando leas tu Biblia en Hechos capítulo 9, verás que Saulo, que era su nombre, rechazó el camino porque nunca entendió el Evangelio, lo rechazó y peleó el Evangelio para detenerlo, persiguiendo a la iglesia, yendo a Damasco, a otros países a arrestar creyentes. Y él aún dijo que lo forzaba a blasfemar el nombre de Jesús para anular su fe. Y cuando Esteban estaba siendo muerto, y estuvo cuando fue ejecutado. Eso fue Saulo, y tuvo aún su ropa mientras lo estaban ejecutando. El mismo Saulo. En Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 1. Porque la Biblia dice que todas las cosas obran para los que son llamados por Dios. Significa que lo que experimentas hoy, tu pasado no tiene nada que ver. Dios nunca considera tu pasado para determinar tu futuro. No importa cuán difícil, cuán malo, cuán difícil es, Dios ha venido a traer una transformación radical de tu vida. Ahora, vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pablo dijo, empezamos del 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vamos al 15 ahora. 14, 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo que perseguía de sobremanera a la iglesia y la asolaba. 14. Y en el judaísmo avanzaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo a mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Escucha lo que está diciendo Pablo. La persona que perseguía a la iglesia está testificando cómo su vida fue radicalmente transformada por Dios. Dijo, era extremadamente celoso. Él no recibió el evangelio del hombre. Y creo, y la Escritura lo dice claramente, Pablo sabía que tenía un llamado, que estaba predestinado. Él tuvo un llamado de servir a Dios. Él lo sabía. Cuando tienes un llamado, hay algo en tu corazón. Algo está ardiendo, un deseo para las cosas que Dios te llamó. Hay algo que te impulsa a tener gozo en el corazón, deseo de hacer esto con gozo y amor. Él sabía que tenía un llamado de Dios, pero la cuestión es que él no sabía el Dios que él servía. Alguna vez tienes un llamado de Dios, pero si no conoces sus caminos, puedes errar, perderte ese camino. Mateo 14:22. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Cómo Pablo puede decir, versículo 15, que Dios lo llamó del vientre de su madre para predicar el evangelio? ¿Por qué? Porque no estaba consciente de ello. Tienes que descubrirlo. Hay tiempo para descubrir el llamado de Dios. Hay tiempo para descubrir el don de Dios en tu vida. En el tiempo señalado por Dios, Dios abrirá tus ojos y verás. Saulo sabía que tenía un llamado de Dios. Él siguió las tradiciones de los fariseos. Él dijo claramente, cuando vas a Hechos 22, vamos
a Hechos 22. Hechos 22. 22. Estamos hablando de Pablo. Todos atravesamos el mismo proceso. Sí. Pablo dijo, del versículo 1, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oírla, que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Él dijo, el evangelio que recibió, nunca lo recibió de hombre. Nadie le enseñó el evangelio, nadie le dijo en Gálatas. Eso es lo que dice en Gálatas, pero acá específicamente dice, del hombre recibió la ley y fue enseñado por la ley. Gamaliel siguió sus tradiciones porque tenía un llamado. Algunas veces tiene un llamado de Dios y tienes que ir al lugar correcto. Puede que seas guiado por Dios para entrar al llamado de Dios en tu vida, al cual puedes tomar una decisión incorrecta. El llamado de Dios era celoso, siguió las tradiciones con Gamaliel, que está bien, pero eso que aprendió a los pies de Gamaliel, algo estaba haciendo falta. Algunos son llamados, pocos son escogidos por causa del proceso de Dios. Eso hace la diferencia. Si Dios te llamó, tienes que ir a través del proceso de Dios, no el proceso del hombre. Tienes que ir a través del proceso de Dios, no el proceso de una institución, sino el proceso de Dios. Por el mismo, porque Dios a aquellos Él llama en cualquier servicio, Dios los hará aptos para ese servicio. Puedes tener un llamado. Yo puedo ir a la escuela teológica, leer la Biblia, tener un diploma, tener un grado, pero ir a través del proceso de Dios, del carácter. Dios nunca dejará de lado el carácter, porque somos débiles, somos vasos terrenales. Por lo tanto, entre el llamado y el cumplimiento, tienes que atravesar el proceso de Dios para ser el vaso que esté apto para el servicio, con el carácter, con el sello. Sin el conocimiento, Él quería destruir a toda persona porque no entendía. Por eso Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él dijo en 1 Timoteo capítulo 1 que estaba haciendo eso en ignorancia, era ignorante. Cuando tienes un llamado y no conoces el Dios que estás sirviendo y no conoces sus caminos, puedes cometer graves errores. Cuando comprometemos la carne, seguimos nuestra mente, puede que cometamos un terrible error, porque tienes que ir a través del proceso de Dios en tu vida. Así que Pablo tiene un sello, era un fariseo, siguió la ley de Moisés, pero nunca supo que en ese momento fue llamado a servir a Jesús. ¿Qué sucedió cuando eres llamado? Hay algo que Dios hará. Lo llamamos revelación. Tienes que descubrir quién eres por revelación. Tienes que descubrir cuál es tu propósito. ¿Quién dice Dios que eres? Cuando Él fue a Damasco para perseguir a los cristianos y detener el Evangelio, Jesús lo encontró en el camino a Damasco y una luz vino del cielo. Él cayó en tierra y vio la gloria alrededor de él y dijo, ¿quién eres, Señor? La respuesta de Dios fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Sus ojos se abrieron, tuvo la revelación de Dios que nunca tuvo antes. Estaba sirviendo a un Dios que nunca conoció. Cuando vino la revelación, inmediatamente se rindió y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y la instrucción fue dada a él para ir a cierto lugar. Y le fue dicho qué hacer. Llamado, justificado y glorificado. Son los tres pasos. Pero puede que seas predestinado. Todos tenemos en nuestro corazón que Dios ha puesto en nuestro corazón. Eclesiastés 3:11. Dios ha puesto en nuestro corazón
el sentido de la eternidad. Todo ser humano, sea que creas o no, sea que te guste o no, Dios dice que hay un sentido de eternidad en el corazón y en el espíritu de todo ser humano. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Algunas veces algo te dirá en lo profundo de tu corazón. Este llamado, algo está ardiendo en tu corazón, pero tu mente no lo puede entender. Eso te llevará a hacer algo que te gusta. Tu corazón te está diciendo hacer algo específicamente. Te empezar a gustar hacer eso, te dará gozo, pero tú no sabes que hay algo que Dios está impulsando en tu corazón. Y es hacer la asignación de tu llamado en tu corazón. Pablo fue a Gamaliel porque él pensó que era la dirección del llamado de Dios para su vida. Él aprendió a los pies de Gamaliel y fue extremadamente celoso. Puedes ver por la forma que persiguió a la iglesia y rechazó el evangelio de Jesús. Nunca supo que estuvo predestinado para ser como Jesucristo, para servir a Jesús. Hasta que vino la revelación. En el camino de Damasco, la luz vino. Y cuando vino la luz, su entendimiento espiritual se abrió. El velo fue removido. Él descubrió la verdad. Se descubrió a sí mismo. Cuando tienes una revelación de Jesús, de Dios, lo primero será descubrirte a ti mismo y el llamado y el don de Dios en tu vida. Cuando Jesús le dijeron que este era un hombre malo, él es mi vaso escogido. Jesús reveló su propósito a Ananías inmediatamente. Los ojos de Ananías fueron abiertos y dejó de ver a ese hombre como un enemigo, dejó de ver a ese hombre como un lobo, sino que vio un hermano. Obedeció a la visión y le dijo, hermano Saulo. Eso fue lo que dijo. Hay un proceso de Dios. Puede que tengas un llamado en lo profundo de tu corazón. Hay alguna imagen de tu futuro en tu corazón. Necesitas orar sobre ello hasta que Dios te diga revelación de su propósito en tu vida. El día que descubres tu propósito en tu vida, el día que descubres el don de Dios en tu vida nunca será la misma. Estarás enfocado, caminarás en la dirección correcta, no influenciado por toda persona ni por todo hombre, sino por la guianza de Dios. Escucharás al impulso de tu corazón, a la voz del destino, escucharás a la voz del Espíritu Santo en tu corazón y te volverás una persona de convicción. Dentro tuyo, en lo profundo de ti, hay una convicción, hay una mano de Dios. Así que el conocimiento correcto de Dios trae el llamado correcto. Debes conocer al Dios a quien sirves. Pablo se descubrió a sí mismo y en ese momento, cuando Ananías vino a él y oró por él, la Biblia dice que era ciego, las escamas cayeron de sus ojos y vio la verdad, descubrió la verdad y se rindió a la verdad y fue un ministro del Evangelio de Jesús por revelación de Jesús del cielo. Y es por eso que él dijo en Galatas 1:11 que el evangelio al cual predicaba nunca lo recibió de hombre, no de hombre. Ningún hombre lo llamó, ningún hombre lo calificó, nadie le enseñó. Él recibió directamente de Dios, directamente del Dios Altísimo. Él fue llamado por Dios desde el vientre de su madre para hacer lo que estaba haciendo. Él se volvió un hombre con sentido del destino. Es por eso que nuestro pasado no es importante delante de Dios. Dios nunca consultará tu pasado para determinar tu futuro. Un hombre que está etiquetado mal delante de todos puede ser mejor mañana, porque Dios no es un hombre para juzgar como el hombre lo hace. Él ve tu futuro, tu corazón, lo que está incorporado. ¿Quién te dirá que Saulo sería el más grande apóstol? Un hombre de fe que pagó el precio supremo por el Evangelio de Jesús. Así que el proceso de Dios, predestinado del vientre, llamado por Dios, justificado. ¿Cuál es el significado de justificado? Cuando Dios te llama, Él te hará apto. Él traerá una transformación radical de la forma que piensas, la forma que hablas, la forma que te compartas. Dios tomará control de tu vida.
A eso lo llamamos el discipulado de Cristo. El discipulado llamado por Jesús. Pedro era un pescador. Él lo llamó y dejó la orilla y siguió a Jesús. Y atravesó el proceso de Dios. Después se convirtió en pescador de hombre. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a hacer? Muchos dicen, ¿cuál es mi llamado? Si aprendes a escuchar a tu corazón, nunca preguntarse a ninguna persona cuál es tu llamado. Si aprendes a escuchar a tu corazón, tendrás una mente independiente, no serás influenciado por ninguna persona. Muchos han sido influenciados en una dirección incorrecta. Por escuchar al hombre, tú eres eso, tú eres lo otro. Pero Dios no te dijo que eras eso. ¿Dios te habló o el hombre es el que te está hablando? Esa es la pregunta. Cuando un hombre te diga algo acerca de tu destino, tiene que ser confirmado por el testimonio de tu corazón, de tu conciencia, si verdaderamente es ordenado por Dios. Escucha tu corazón. Cuando escuchas tu corazón, te vuelves una persona de convicción. Cuando eres un hombre de convicción, tienes una mente independiente, una mente que no es influenciada por ninguna persona, una mente que es determinada a encontrar la verdad del Espíritu Santo. Él abrirá tus ojos. Te volverás una persona de propósito, tendrás una meta, una convicción y caminarás en la dirección del llamado de Dios para tu vida. Tienes un sentido del destino. Un sentido del destino. Cuando ves algo, tal persona ha escuchado su corazón. Si Dios te ha llamado a ser un músico con una diferencia, y escuchas a tu corazón, verás el don de Dios en tu vida. Y no serás una persona ordinaria. Te volverás un músico con una diferencia. Si Él te llamó a ser un diseñador, una unción especial vendrá. Y serás un diseñador con una diferencia. Los hombres que diseñaron, que fueron instrumentos del tabernáculo de Moisés, como estos dos hombres, porque fueron llamados para esa asignación. La pregunta es, ¿eres llamado de Dios para lo que estás haciendo en tu vida? ¿Estás escuchando al hombre? ¿Estás agradando al hombre o a Dios directamente? Ese es el año del crecimiento. ¿Crees que Dios te puede hablar? ¿O solo es filosofía? Todo es filosofía. Estás perdiendo tu tiempo. Cuando entres en el lugar secreto, cuando aprendes a comprometer tu corazón y tu conciencia, y viene el Espíritu Santo en el tiempo correcto, abrirá los ojos de tu corazón. Y puede que sea una visión como Pablo, puede ser una visión como un sueño, puede ser una palabra, una persona puede hablarte, pero Dios te dirá lo mismo. Por eso que la Biblia dice que pruebes toda palabra profética para saber si es de Dios o no. Si un profeta te dice eso, tu corazón debe estar de acuerdo. Dios no es un Dios de confusión. Él pondrá en tu corazón lo correcto para hablar. Si soy llamado para un maestro, para servirlo, si no lo conozco, ¿cómo lo voy a servir? Servimos a Dios con nuestras vidas. Estamos hablando de Dios y los caminos de Dios. No estoy hablando de los caminos del hombre. ¿Eres un siervo de hombre? ¿Eres un siervo de Dios y por Dios para seguir el proceso de Dios? No en el proceso de los seres humanos. Servimos a Dios con nuestras vidas. Romanos 1 y lee 9. Que los discípulos de la antigüedad que siguieron a Jesús estaban completamente enfocados. ¿Por qué? Porque tenían un sentido del destino. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dios puso en sus corazones un sentido de destino. Muchos estaban esperando eso. En Lucas capítulo 2 había un hombre llamado Simeón. La escritura dice que era un hombre viejo. Dios le hizo una promesa que no moriría hasta ver el Mesías. Eso fue lo que el Espíritu Santo le dijo. Él lo creyó. Y se volvió una convicción esto. Estaba esperando el Consolador de Israel. Eso fue lo que dice la Escritura. Cuando vino el tiempo para que Dios completara la visión y cumpliera la visión, fue movido por el Espíritu Santo a ir al templo. Cuando el Espíritu Santo estaba guiándote, nunca te perderás una cita con Dios, nunca. Él conoce cuando tu corazón está listo. Él conoce. Él te guiará.
y te preparará para recibirlo. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, nunca plantarás tu semilla en el lugar equivocado, nunca irás al lugar equivocado, nunca irás a la persona equivocada, sino que serás guiado por Él. Inmediatamente que Simeón entró al templo, en el día de la dedicación, los 8 días de Jesús, él vio este chico, ese bebé. Inmediatamente el Espíritu Santo le dijo, este es el bebé, este es el Mesías. Saúl, el primer rey de Israel, cuando dijeron, queremos tener nuestro propio rey, de acuerdo a la elección del hombre, no de Dios. Él dijo, está bien, ¿quieren un rey? Yo les ayudaré. Yo les elegiré a un hombre, a un rey de acuerdo al estándar del hombre. El más fuerte, el más guapo, el más hermoso. Un hombre que tiene todas las cualidades en el exterior. Que tiene talento, que tiene habilidad para hablar. Y Dios eligió a Saulo, el hijo de Quis. Pero Saúl nunca supo que fue llamado para ser rey. Un día, la mano invisible de Dios lo movió a buscar las asnas perdidas de su padre y fue de lugar a lugar. Pero mientras se movía para buscar algo diferente, Dios le habló al profeta Samuel y le dijo, mañana a esta hora te traeré al hombre a ti y quiero que lo unjas para que sea el líder de la nación. Samuel era un profeta, era un hombre de propósito de revelación. Dios le reveló su propósito en su vida. Él no sabe quién eres. Estamos buscando a los asnas. Cuando él vino el siguiente día, el Señor le dijo, ese es el hombre que te hablé el día de ayer. Inmediatamente le habló lo que Dios tenía en la vida de Saulo para hacerlo un rey. Pero Saulo nunca fue a través del proceso de Dios. Él dudó. Y Dios le dio un rey de acuerdo a la voluntad de hombre. ¿Qué sucedió? Nunca fue a través del proceso de Dios realmente. Y por eso sabemos lo que le sucedió a él. Él erró, desobedeció a Dios y el reino se perdió. Pero Dios al mismo tiempo vio a un chico joven llamado David. David tenía un sentido de destino. Así como era un chico joven, estaba con las ovejas. Dios lo procesó mucho más allá de la vista humana. Que cuando él estaba atendiendo a las ovejas y cuando vino el león y el oso, él fue capaz de matar el oso y el león. Así que Dios estaba ocupado construyendo una relación con un chico, de un pastor de animales a un pastor de Israel. David tenía un sentido del destino cuando fue llamado. Y vino la unción inmediatamente. David se aventuró en el llamado de Dios para su vida. Tienes que ser predestinado, somos predestinados, todos somos predestinados. Tienes que ser llamado. Yo creo que toda persona es llamado a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, pero el problema es la justificación y la glorificación. Estamos siguiendo el proceso correcto, estamos siendo al lugar correcto que estamos destinados a estar. ¿Estás siguiendo el proceso de Dios para aprender a caminar con el Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos el proceso? ¿Cómo puedo ser guiado por el Espíritu Santo si yo no aprendo sus caminos para hacer las cosas? Inmediatamente que Saulo recibió salvación en Hechos 9, dice que fue al desierto y empezó a hablar acerca de Jesús. Pero después en Hechos 13:2, cuando vino el tiempo, Jesús dijo, llámame a Saulo para la obra. El Espíritu Santo dice, apártame a Saulo y Bernabé. Los ancianos vinieron, pusieron manos sobre ellos y el don de Dios vino de una forma poderosa en sus vidas. Y empezó al ministerio y empezó a fluir en su Biblia. Lee la Biblia. ¿Qué necesitamos? Tenemos un llamado, tenemos una predestinación. Creo que toda persona que es un cristiano, nacido de nuevo, hay un propósito de Dios en su vida.
Es su tarea para sentarte y encontrar la voluntad de Dios, no ser un seguidor de hombres, sino buscar a Dios para tu vida y su propósito. Dios es real. Sé honesto con Él. Busca su rostro y lo encontrarás, no por razones egoístas, no por razones materiales. El tiempo vendrá que Dios abrirá tus ojos y descubrirás la verdad, y tu vida nunca será igual. Tienes que ser predestinado. Juan el Bautista, la Biblia dice, lee el libro de Lucas, capítulo 1. Vamos de nuevo a la imagen. El llamado y el don de Dios, y lo verás allí. Un segundo. El llamado de Dios para tu vida. Un sentido del destino. Algunas personas Dios llamó. ¿Qué es predestinación? Significa el vientre de tu madre. Naciste con un llamado a Dios en lo profundo, dentro tuyo. En Gálatas 1 dice que fue llamado al vientre, pero nunca supo. Si él hubiese sabido el llamado de Cristo Jesús, nunca se hubiese comportado de esa manera. Pero tenía que ir a través del proceso del Dios Altísimo para descubrir la verdad para su vida. Ahora puedes ver, uno puede tener un llamado acá. Este es el llamado. Y hay un regalo, un don que viene con el llamado. Déjame explicar. Cuando eres llamado por Dios, si Él te llama a ser un evangelista, un pastor, lo que sea, Dios te dará la autoridad que va con ello. Si en el gobierno eres llamado para ser ministro, vas a recibir esa autoridad. Y la autoridad que tengas, Dios te dará la palabra, la inspiración vendrá por causa de ello. Significa, la autoridad no será ejercitada a tu voluntad, sino una voluntad de Dios. Necesitas la revelación e inspiración del Espíritu Santo para que te dé. ¿Qué tipo de asignamiento tienes? ¿Qué tipo de ministerio te está dando el Señor? ¿Es profético? ¿Es evangelístico? ¿Es pastoral? ¿Es maestro? Él te lo revelará acá. Una vez que tienes la revelación de eso, hay una cosa que puedo decir, soy llamado. Y otra cosa es el empoderamiento para cumplir ese llamado. Jesús llamó a los 12 discípulos. En Lucas 11 les dio una asignación. Asignación no significa que tienes un ministerio, es una tarea temporal. Los envió, oró, sucedieron los milagros. En Lucas 10 dice, Señor, vimos cosas poderosas suceder. Jesús dijo, no se alegren por eso, que los demonios se sujetan, sino que alégrense que su nombre está escrito en los cielos. Significa que hay un llamado y hay un cumplimiento de ese llamado acá. Jesús les pidió que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. En el tiempo de Pentecostés, atravesaron el proceso del discipulado. Jesús les enseñó su palabra. Envíanlos a una asignación. Conocieron el llamado de Dios en sus vidas. Llamamos a los 12 y le dijo, no están muertos para servirme todavía. Esperen, en Lucas, Hechos 1:8 y Hechos 2. ¿Qué necesitan? Autoridad. No tiene sentido sin poder. Si tengo autoridad, tengo que tener poder para ejercitar la autoridad de una forma efectiva. A eso lo llamamos un siervo ungido de Dios. Cuando tienes autoridad más el poder de Dios, con ello se vuelve un siervo ungido de Dios. Significa ser llamado por Dios, justifica y glorificado, se vuelve ungido. Serás capaz de cumplir la tarea que Dios te ha llamado. Como apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro, cualquier sea tu ministerio. Aquellos que Dios llamó para cualquier servicio, Dios les dará poder y los hará aptos para ese servicio. Es un proceso. Hablamos de Dios. ¿Quién te ungió? Es el Espíritu Santo de Dios. La unción es la venida del Espíritu Santo en tu vida. ¿Quién da el Espíritu Santo? Viene del cielo, no de la tierra. Es Dios que lo da. Efectivamente podemos usar el medio de un hombre para ungirte, pero la unción viene directamente de Dios, Todopoderoso. Así que, ¿estás dispuesto a ir por el proceso? ¿Cómo alguien puede recibirlo? El empoderamiento sin el proceso es imposible.
No puedes llenar un bote sin el bote. Necesitas el bote para llenarlo. Tienes un llamado de Dios, un proceso. Ve y léete Romanos 8, 28 al 30. Y verás en que en medio de tu situación, en medio de tu duda, todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios, conforme a los propósitos son llamados. Puede que estés en algo malo en el tiempo señalado por Dios. Dios redimirá tu pasado y el lobo se volverá una oveja. Es el evangelio de Jesús. Hemos visto a borrachos volverse sobrios. Hemos visto mentirosos volverse verdaderos. Hemos visto gente enojada volverse gente de autocontrol por el poder del Espíritu Santo. El vaso debe estar listo. Dios, derretirte, remover todo el carácter que puede contestar el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Él te enseñará tus caminos para hacer las cosas. Su forma de hablar, de pensar, su forma de actuar, es la obra del Espíritu Santo. Y en el tiempo, ¿cuál es el problema con los discípulos? Era su carácter. Nuestros caminos necesitan ser reformados. Nuestra forma de pensar tiene que ser reformada para que pueda estar a la altura del llamado de Dios. Jesús dice, apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro le instó a que no fuera a la cruz, ama a tus enemigos. Si eres un cristiano, no tienes enemigos. No puedes ver a todos los hombres como enemigos. Si eres un cristiano y eres llamado para hacer un cambio en la vida de las personas, eres llamado para ser un instrumento de gracia. Ananías estaba molesto por la actitud de Saulo, pero en el momento que Jesús le habló acerca de quién realmente era Saulo, su perspectiva cambió acerca de Saulo. La persona que es mala hoy puede ser el mejor mañana, después del proceso de Dios. La persona que es rechazado por todos, después del proceso de Dios, puede ser el mejor mañana. Un joven rústico, David, que estaba con las ovejas, después del proceso del Espíritu Santo, se volvió el más grande líder de una nación que nunca tuvieron un pastor, un rey, un profeta. ¿Cuál es tu propósito? El propósito de Dios en tu vida. Tienes que sentarte en este año de crecimiento, empezar a comunicarte y dedícate a Dios para preguntarle su propósito en tu vida. Necesitas descubrirte a ti mismo primero. Tienes que descubrir el don de Dios primero. Y en el momento que descubres por lo que Dios te llamó, tu vida cambiará completamente. Cuando estaba en medio de mis preguntas, en diciembre 28 del 2021, tuve una visión que me sacudió. Nunca había experimentado. Fue tan real. La visión de la Universidad de Dios. Supe, este es Dios. Supe, nada lo puede cambiar. Ese es Dios para usted. Estaba temblando en la cama y me levanté en la dirección del llamado de Dios para mi vida, en obediencia a Dios. Tienes que obedecer a Dios. Pablo dijo, si voy a complacer al hombre, nunca voy a servir a Dios. La pregunta es, ¿qué trabajo debo hacer? Si tengo un llamado del cielo, debo atravesar el proceso del cielo, debo ser guiado por el Espíritu Santo para entrar al destino divino que Dios me ha llamado. Y todo es por fe. Ve a todos los apóstoles, hay uno, Judas. Él fue llamado como todos. Fue dada la gracia a él. Muchos son llamados. Pocos son los escogidos. Judas nunca se sometió al proceso de Cristo. Su corazón estaba listo. Su corazón estaba lleno de razones clásicas, materiales, egoístas. Jesús le dio el juicio al corazón de Judas. Él no estaba listo, pero si tú estás predestinado por Dios, tienes que pasar a través del llamado de Dios. Tienes que orar. Le sucede a todos. He ido a tantos lugares para el llamado. Algo estaba ardiendo en mi corazón. El día de mi encuentro con Jesús,
El 24 de agosto de 1994, en mi habitación en Francia, en París, nunca voy a olvidar de eso en mi vida. Nadie estaba allí. Nunca lo vi. La presencia vino y mi vida cambió para siempre. El momento que tienes eso en tu vida, nada, absolutamente nada, puede cambiar tu mente acerca de lo que crees. Tienes que tener esa experiencia con Dios. Tienes que buscarlo diligentemente. Es la promesa. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estás haciendo de lo que el cielo te ha llamado a hacer en tu vida? ¿Estás seguro que estás haciendo lo correcto? Nunca es tarde. Empieza a buscar el rostro de Dios. Empieza a orar y pedirle a Dios, a preguntarle a Dios que visite tu vida. Y Dios lo hará. Cuando venga el tiempo para que Dios cumpla su propósito, habrá una fuerza impulsora. Vendrá que no la podrás resistir. Después de que dejé a Francia, después de 22 años en mi vida, estaba feliz con lo que estaba haciendo. Un día, todo se volvió como basura para mí. Eso es lo que dijo Pablo. Cuando tu corazón empieza a seguir lo que Dios pone en tu corazón, nada tendrá importancia para ti. Si eres llamado a ser un pescador, nada más te va a interesar. Vas a querer ser un pescador, porque es el deseo de tu corazón. Si tu corazón quiere que seas un músico con una diferencia, nadie te detendrá. Para trabajar en la dirección de ese llamado, de esa voz que está resonando en tu corazón. Así que hoy voy a orar por eso. Vamos a orar. Es el año del crecimiento. El primer paso es saber el don, el llamado de Dios, y descubrir tu don, tu regalo, para descubrir lo que Dios te ha hecho. Para lo que Él te ha hecho es importante, para lo que Dios te ha hecho. Y entonces sabrás dónde ir, sabrás qué hacer y para lo que fuiste llamado. En el momento de la revelación viene a la vida de Pablo. Su vida cambió para siempre. Él descubrió que era Dios, que lo que estaba rechazando, que estaba sirviendo a un Dios que no conocía. En el momento que tienes una revelación de Dios, su propósito en tu vida, tu enfoque cambiará, tu actitud cambiará, tus pensamientos cambiarán, tu mente cambiará. Dios te está esperando a todos este año en el punto del Espíritu Santo para el crecimiento. Tienes que creer. Es la convicción entre tú y Dios. Ningún ser humano, no yo, ningún hombre puede darte esa fe. Dios, pon tu corazón delante de Dios. Esta Biblia que leemos, hay un misterio en esta Biblia. Si dices que es filosofía, entonces no tiene valor. No puede cambiar tu corazón. Pero esta Biblia es más que eso. Es una semilla que contiene el don de Dios en tu vida. Ha sido revelada por el Espíritu Santo. Es el libro que viene del cielo. Si abro mi corazón, está abriendo para leer por revelación. Escucharás a Dios claramente. Y esa semilla, con la parábola del sembrador, esa es la que Dios te habla a ti y a mí. Mi oración para todos es para que Dios dé la gracia y misericordia para abrir los ojos de tu corazón, para restablecer tu creencia en la realidad de Dios, sus obras y sus promesas en tu vida. Y el cumplimiento es amor. Ama a Dios y ama a tus prójimo y tu vida se volverá balanceada. Vas a entender el propósito para el cual te creó espíritu, alma y cuerpo. Tendrás responsabilidades en lo natural. Tendrás trabajo, tendrás familia, vivirás en comunidad, pero tendrás el Espíritu de Dios para trabajar de acuerdo a la voluntad de Dios en tu vida y el camino de Dios, y tu vida se volverá completamente balanceada y con el cumplimiento del propósito de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias. Por favor, este mensaje te está desafiando para venir a la presencia de Dios y volver a buscar tu rostro para tu vida. Pídele al Señor que te dé la agenda de Dios para tu vida, el propósito de Dios para tu vida en la sinceridad de tu corazón, en humildad. Él te dará una luz clara y aprende a escuchar la voz de tu corazón. Estás buscando por algo, está dentro tuyo. Escucha la voz del destino. En Romanos capítulo 9, versículo 1, Pablo dice: yo hablo verdad y no miento. Mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Una vez más, gracias por su amor, gracias por su presencia, por su paciencia. Gracias. Los animamos
a moverse más cerca de Dios, más allá de tu situación, más allá de tu circunstancia. Descansa el propósito de Dios en tu vida, que puede que esté escondido, pero Dios puede abrir tu corazón para que sepas a lo que estás predestinado. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es para qué me has diseñado en esta vida? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Estoy en la ocupación correcta? ¿Estoy haciendo lo que me llamaste a hacer del cielo? Pídele y pregúntale. Y que sea el encuentro de Dios contigo.